Hola chicos, hoy vamos a hablar de los recursos estilísticos. La lectura, sin lugar a dudas, una de las mayores aventuras. ¿Qué son los recursos estilísticos? Son expresiones que utilizan los autores de obras literarias para hacerlas más atractivas. Son trucos para llamar la atención del lector en sus obras. Vamos a ver primero la metáfora. La metáfora es un recurso literario, un recurso estilístico, ¿sí? Que me permite la descripción de algo mediante una semejanza, por analogía, ¿sí? La palabra analogía significa esto, semejanza, ¿sí? La metáfora suele utilizarse para darle más énfasis a una idea o a un sentido. Generalmente las metáforas las vamos a encontrar en las poesías o en algunos cuentos, por ejemplo, cuentos o narraciones de amor, ¿sí? En el ámbito en donde más se explota esa cuestión, es decir, la metáfora, es en la poesía, donde la metáfora agrega un componente estético, quiere decir que me habla de la belleza, y emotivo. Emotivo me va a hablar de las emociones. ¿Cómo se compone una metáfora? Se compone de dos términos. El término real es aquel al que se está haciendo referencia. Y el término imaginario, aquel a través del cual se hace referencia al primero. ¿Sí? El fundamento entre ambas, es decir, entre el término real y entre el término imaginario, es la semejanza. ¿Sí? Es decir, la relación que existe entre un término y el otro, que va a existir en esa metáfora, es la semejanza. Vamos a ver algunos ejemplos. Estos ejemplos generalmente lo usamos mucho y no nos damos cuenta de que son metáforas. La noche está en pañales. Por ejemplo, la noche es el término real y está en pañales es la parte imaginaria. ¿Cuándo decimos esto? Decimos esto cuando la noche recién comienza. Está en pañales me habla de la infancia, del comienzo de la vida, ¿sí? de un niño pequeño, un bebé. Recién comienza. Entonces, la noche está en pañales quiere decir esto, que la noche recién empieza. El tiempo es oro. El tiempo, la palabra tiempo es el término real, es oro, es el imaginario. El tiempo es oro, hace referencia a que no hay que perder el tiempo. Generalmente cuando tenemos que realizar algo en cierto periodo y sabemos que el tiempo una vez que pasa no da marcha atrás y bueno. Unos ejemplos. Me rompió el corazón. El corazón es la parte real y me rompió es la parte imaginaria. Lo decimos frecuentemente cuando algo, alguien nos hizo daño, ¿sí? O una situación nos hace mal. Siento mariposas en el corazón cuando estamos enamorados, ¿sí? El corazón es la parte real y las mariposas que sentimos sería la parte imaginaria, ¿sí? Es un sol cariñoso, ¿sí? Decimos esto cuando alguien es muy cariñoso. Es un sol, generalmente decimos, ¿sí? Cuando es amable, cariñoso.
sos un sol, también decimos. El tiempo dirá, cuando sabemos que está sucediendo algún acontecimiento y obviamente tenemos que dejar pasar el tiempo para que se esclarezca, ¿sí? O salga a la luz algo o me partió el alma cuando hay una situación que es muy dolorosa y sentimos mucha angustia, mucho dolor, ¿sí? Está el término imaginario y el real. Seguimos con más ejemplos. Estoy loca por él. Cuando alguien está enamorado y, bueno, usa esta expresión. Otro ejemplo, la profe perdió un tornillo. Cuando algo nos desborda y pensamos que la otra persona, para no decir que está loca también. Habla hasta por los codos. Cuando una persona habla mucho. Cabellos rizos de oro. Hacemos referencia al cabello, al pelo de una persona que tiene rulos y obviamente rubios. Seguimos con otros recursos estilísticos. Hablamos ahora de la comparación. La comparación es una figura retórica en la cual dos elementos son comparados por una cualidad similar a través de un nexo comparativo. En este caso, el nexo va a ser la palabra como, o también podemos escribir tal como, ¿sí? Retórica quiere decir que es algo que embellece a la frase, ¿sí? Una figura retórica es algo que embellece. Son palabras como que se usan para embellecer la frase, o una poesía, un texto, lo que fuere. Comparaciones, ejemplo, estaba furioso como un volcán. Cuando alguien está muy enojado y estalla, ¿sí? Su voluntad es dura como el acero. Cuando hablamos de que la voluntad de esta persona, ¿sí? Se esfuerza, decimos que es como el acero. Otra, es tan estudioso como su padre. Estamos comparando a dos personas, hijo y padre. Un lugar lujoso como un palacio. Estamos comparando una casa, un lugar tan lujoso como un palacio. Y está feliz como pez en el agua. ¿Sí? La felicidad como un pez en el agua. Es alegre como sus compañeras. Estamos comparando a una persona con sus compañeras. Bueno, chicos, para concluir, pasamos a las personificaciones. Es una figura retórica en que un objeto o animal adquiere cualidades humanas. La palabra retórica significa que es una técnica usada para embellecer el lenguaje, ¿sí? Palabras, estilos que se usan para embellecer una frase, ¿sí? Ustedes desde chicos fueron escuchando cuentos maravillosos, por ejemplo, Caperucita y el lobo. El lobo está personificado, ¿sí? Porque habla, ¿sí? En el cuento de Caperucita y bueno, tiene un rol de personificado, ¿sí? Adquiriendo cualidades humanas. Vamos a ver dos ejemplos y terminamos. La ballena alegre le sonrió a la luna. Ustedes saben que en esta frase la ballena alegre le sonrió a la luna. La ballena no sabemos si puede estar alegre y tampoco sonríe.
Y la última, el último ejemplo, para terminar, las estrellas nos miraban mientras la ciudad les sonreía. Bueno, terminamos con metáfora, con comparación y con personificación.